Salve María, señores, queridos oyentes, seguidores también de este programa Creciendo en la Fe. Una vez más nos encontramos aquí esta semana para dar un paso más para entusiasmarnos con nuestra fe y el regalo que Dios nos ha dado de revelarnos su misterio, revelarnos su plan de salvación, revelarnos los misterios de la Iglesia, su esposa mística. Y para ello, cada semana, vamos a dar un paso más que nos va a hacer crecer en la fe, pero no solo. Ya sabemos que cuando uno crece en una virtud, crecen las demás. Se crece en la esperanza, porque creo, y la esperanza es justamente en aquello que yo esperar en aquello que creo. Por tanto, aumentando la fe, aumenta la esperanza y aumenta sobre todo la caridad. Fe con amor, fe con caridad. Va a tratar el Padre Roger Marín de este aspecto muy importante, cómo tenemos que vivir esta fe buscando la santificación permanentemente. Y hoy vamos a tratar del objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto? Hemos visto los motivos de la credibilidad, por qué es creíble el mensaje católico, el mensaje cristiano, el mensaje de la revelación. Y hoy vamos a ver cuál es el objeto en qué debo creer. ¿En qué debo creer? ¿Qué es lo que creemos? Por la autoridad de Dios que nos revela. Es lo que los teólogos llaman el objeto material. Formal es la razón, material es el objeto, aquello que debo creer. Una vez más es el Concilio Vaticano I en su constitución dogmática de Filius que nos define con toda claridad y precisión cuál es el objeto material de la fe con las siguientes palabras. Texto conciliar dogmático. Ya sabemos que el Concilio Vaticano I es todo el dogmático. Hay que creer, dice el concilio, con fe divina y católica, todo lo que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia, por definición solemne, o por el magisterio ordinario y universal, propone como divinamente revelado. Vamos a ir entonces analizando todos los términos claves de esta definición dogmática del Vaticano I. Hay que creer con fe divina y católica, es decir, con fe sobrenatural. No es una fe natural. Tratemos de entender con toda profundidad esto. No es una fe humana. Yo creo en aquello que he visto, aquello que me han probado. Es una fe sobrenatural, por tanto es una gracia, es un don. ¿Apoyada en qué? Una fe sobrenatural, ¿apoyada en qué? En la autoridad de Dios que revela y en la autoridad de la Iglesia que nos garantiza, pone el sello de la garantía. Infaliblemente la existencia de la divina revelación. ¿Cuántas veces buscamos cuál es la garantía de un producto, de un coche, de un piso cuando lo vamos a comprar? Es importantísimo una garantía, ¿verdad? Pues esa misma deseo de seguridad, esa misma derecho que yo tengo a tener una garantía de aquello que yo compro, hago, dejo de hacer, lo mismo me da la Iglesia con el objeto de la fe. Todo lo que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición. Con ello se indican las dos fuentes. Es una doctrina importantísima. ¿Cuáles son las fuentes de esa revelación que me viene de Dios? Es la Sagrada Escritura, son dos, ¿no? La Sagrada Escritura y la tradición. Fuentes continuas de la revelación, que nos transmiten por escrito oralmente, de generación en generación. La mayor parte de las sectas protestantes desconocen la vía de la tradición, porque la tradición justamente significa creer, adherirse a la autoridad de la Iglesia, que por la tradición va poco a poco desarrollando, como veremos, la fe, el dogma y sus verdades conexas a lo largo de los siglos. Y claro, yo tengo que creer en la autoridad de la Iglesia, aceptar la autoridad de la Iglesia y todo lo que ella me propone.
No admiten como pertenecientes las sectas protestantes, nos dice el padre Rollo Marín, no como pertenecientes a la fe, sino las verdades contenidas expresamente en las Sagradas Escrituras. Pero esta doctrina es falsa y herética, y como tal fue condenada por la Iglesia en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es el gran concilio que no solamente condena el protestantismo en sus casi 100 proposiciones, sino que a propósito de las negaciones luteranas, etcétera, protestantes, desarrolla el dogma, ayuda a definir cosas que no estaban definidas, a matizar cosas que ya estaban definidas, pero convenía clarificar más. Es un principio al que se aplica la frase de San Pablo: conviene que haya herejías, o portes hereses. ¿Por qué? Porque en función de esa herejía la Iglesia crece, contrariamente a lo que el demonio querría, que decreciera y decayera y desapareciera. No, ante el ataque la Iglesia siempre crece. Entonces, se excluyen, por lo tanto, con esas palabras también como objeto material de la fe divina y católica las revelaciones privadas. Las revelaciones privadas no forman parte. Yo puedo creer o no en Fátima. Yo puedo creer o no en Lourdes, yo puedo creer o no en Medjugorje, yo puedo creer o no en la Salet. Eso es un tema libre. Hay muchas razones por las cuales debo creer en estas o en aquellas apariciones, pero eso no exige de mí una fe divina y católica, que no practicarla sería pecado, sería una falta moral y grave en el caso de un dogma. Ahí no. Entonces, la Iglesia propone como divinamente revelado. Entonces, la proposición de la Iglesia, aunque no forma parte del motivo formal de la fe, que es únicamente la autoridad de Dios, ¿vale?, que revela, es sin embargo una condición sine qua non, condición sin la cual no existe fe. Es el asentimiento, la condición del asentimiento de nuestro entendimiento sea un acto de fe divina, es esa adhesión a lo que la Iglesia propone. La razón es porque, como ya dijimos, el testimonio de Dios no podemos conocerlo por la certeza humana, por la razón, por el entendimiento, sino por la aplicación infalible de la luz profética que ilumina tan solo al que recibe directamente la revelación, o por la proposición infalible de la Iglesia. O sea, los apóstoles que reciben la revelación, los profetas que reciben la revelación, ellos sí han recibido una evidencia en la fe, pero todos los demás, nosotros nos nutrimos de aquello que la Iglesia nos propone, nos manda a creer infaliblemente, en virtud de la asistencia especialísima del Espíritu Santo, que garantiza que no se puede equivocar. Cuando nuestro Jesucristo les dice: tú eres Pedro, y él constituye el papado, la institución del papado, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o sea, no vencerán, no ganarán, la batalla la tiene ganada la Iglesia, no prevalecerán. Entonces eso le da a la Iglesia una autoridad y una garantía a nosotros de que ella, Iglesia, tiene esa autoridad. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y esa es la gran sentencia que da la base a la autoridad de la Iglesia. Autoridad de la Iglesia que se concretiza en la autoridad que tiene el Sumo Pontífice, el Romano Pontífice, el Santo Padre, pero también aquellos que en unión con él van definiendo a lo largo de los siglos el magisterio de la Iglesia. Por eso, recuerda aquí una vez más el padre Rollo Marín, las sectas protestantes rechazan la autoridad de la Iglesia y hay un verdadero desbarajuste doctrinal en torno a las verdades que han de ser admitidas por la fe. Cada uno cree lo que le parece. El libre examen de la Biblia es uno de los mayores errores, de las cosas más absurdas que pueda haber. Justamente porque la Biblia, las Sagradas Escrituras, son textos a veces difíciles de interpretar, difíciles de discernir. Y Dios permite eso en
en su providencia, en su economía de la gracia, para que haya alguien. ¿Quién es ese alguien? La Iglesia Católica. Que me dices, por ahí la interpretación es esa, y esta que han hecho y esta otra que han hecho, son falsas. Es más, las condeno. Yo, Iglesia, la condeno o las condeno. Entonces, por definición solemne, esto es muy importante. Es una de las formas, la más clara y explícita, de proponer a los fieles las verdades de la fe. Tiene lugar cuando el Papa define ex cátedra. ¿Qué significa ex cátedra? Es una expresión muy bonita y muy histórica y con un fundamento muy importante. Existe en la Basílica de San Pedro, quien ha visitado o ha visto fotografías, al final de la basílica, un altar llamado altar de la Cátedra de San Pedro, que contiene los restos de una silla que el apóstol San Pedro, el primer papa, utilizaba y desde donde él enseñaba. Existe incluso una fiesta litúrgica el 22 de febrero, que es la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Justamente conmemora ese símbolo de la autoridad magisterial del Papa. O sea, desde esa cátedra, desde ese trono, desde esa silla o sillón de la época, él impartía la verdad, explicaba la doctrina y sentaba cátedra. También se usa en términos académicos. ¿Por qué la iglesia principal de una diócesis se llama catedral? No sé si lo sabían. Es porque allí está la cátedra del obispo. Y solo hay una catedral en cada diócesis. Puede haber una concatedral, que es cuando se unen dos diócesis, se funden dos diócesis. Catedral de Segorbe, Castellón. Catedral de Coria, Cáceres. La catedral es Coria. La catedral es Segorbe. Y la concatedral son las nuevas, ¿verdad? Pero hay solo uno. ¿Por qué? Porque el obispo es uno. Y por lo tanto el obispo tiene una cátedra que está en la catedral. Entonces la Iglesia hace una definición ex cátedra. Es una definición la más solemne posible. Proclama algún dogma de fe o lo declara expresamente el concilio ecuménico presidido y aprobado por el Papa. Para que haya una definición dogmática de un concilio, tiene que estar el Papa presente. No hay una definición nunca, no puede haberla, dogmática de un concilio que se reúne parcialmente o incluso universalmente, pero que no esté presidido y aprobado por el Papa. No puede definir nada. Es el Papa el que da la autoridad magisterial a esa definición. O por su magisterio ordinario universal, es otra forma, por la cual la Iglesia propone a los fieles las verdades que se han de creer con fe sobrenatural o divina, sinónimo, sobrenatural o divina, y consiste en la enseñanza, esto es muy importante, ¿qué garantía tengo yo? ¿Qué me garantiza a mí que una doctrina forma parte de ese magisterio infalible de la Iglesia, de definición, cuando es el ordinario? Por esas características que el padre Roger Marín nos explica. Consiste en la enseñanza común y universal, o sea, todos. Habitualmente defienden una determinada doctrina, sea por el Papa y por todos los obispos esparcidos por el mundo. Es imposible que esta enseñanza universal de toda la Iglesia docente, la Iglesia que enseña, la Iglesia que es maestra, docente, pueda fallar o contener algún error en virtud de la asistencia especial que el Espíritu Santo, que no puede permitir que su Iglesia, la Iglesia entera, se vea en alguna doctrina relativa a la fe o a las costumbres de forma equivocada. No puede existir. Por tanto, la garantía de la asistencia del Espíritu Santo, cuando de forma común y universal la Iglesia ha mantenido una doctrina, es lo que ocurrió con la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, el primer milenio no era doctrina dogmática, ni siquiera en la Edad Media, pero conforme el magisterio de la Iglesia fue siendo unánime,
y todo el mundo, todos los obispos, todos los teólogos, todos los santos, iba manteniendo esa doctrina de la Inmaculada Concepción, fue tomando cuerpo y consolidándose la convicción de que era un dogma. Hasta que solo en el siglo XIX el Papa Pío IX, Beato Pío IX, lo proclama dogma de fe. Entonces, cuando la Iglesia, ya sea por definición solemne, ya por su magisterio ordinario y universal, propone a los fieles alguna verdad para ser creída, como revelada por Dios, esa verdad adquiere el nombre de dogma de fe. Por consiguiente, un dogma es una verdad revelada por Dios y propuesta por la Iglesia como tal. La Inmaculada Concepción, la Asunción, más recientemente el Papa Pío XII proclama dogmáticamente que la Virgen subió al cielo en cuerpo y alma. No se puede dejar de creer. El dogma es obligación moral y forma parte de nuestro compromiso de bautizados, creer en aquello que la Iglesia me enseña. Terminamos por aquí porque el tiempo se nos fue. La materia sigue siendo muy amplia, muy vasta y muy apasionante. Y porque es amplia, vasta y sobre todo apasionante, te voy a hacer un clic en este programa, en inscribirse, en suscribirse y en reenviar a todos mis amigos y familiares este link, este programa, para que ellos puedan también beneficiarse de este crecimiento de la fe que tanta falta nos hace. Y vamos a terminar pidiendo a la Santísima Virgen esta gracia. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti os espinamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, piadosa, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, por intermedio de María Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Salve María y hasta el próximo programa, si Dios quiere.